El trabajo que realiza una fuerza siempre debe estar supeditado a la dirección en la cual se desplaza el objeto. Si mantiene la misma dirección de la fuerza aplicada, se dice que está realizando un trabajo mecánico. El trabajo mecánico está definido desde el punto de vista matemático como el producto escalar de dos vectores. En matemáticas se estudiará en su debido momento la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial. Nosotros vamos a trabajar hoy con lo que corresponde al producto escalar, que está definido como el módulo de la fuerza por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo. Recuerden que en matemáticas las dos barras que encierran a la variable o al módulo, las dos barras que encierran a la magnitud se le denomina módulo. Si partimos del hecho de que F por D por coseno del ángulo es igual al trabajo, nosotros podemos obtener las nuevas unidades del trabajo mecánico. Unidad de fuerza es el Newton. Unidad de desplazamiento o de distancia, en este caso sería el metro. Y coseno del ángulo es simplemente una razón. Trigonometría, eso no tiene unidad. Y el Newton por metro va a recibir el nombre de Joule. Un Joule. Cuando hablamos de Newton, metro y Joule, estamos hablando de unidad de trabajo mecánico en el sistema MKS. Si nos referimos al sistema CGS, en lugar de Newton, recuerden que hablamos de Dina, en lugar de metro, hablamos de centímetro, y esto recibe el nombre de ergio. Un ergio es la unidad CGS de trabajo mecánico. ¿Cuál será la equivalencia entre una magnitud y otra? Entre una unidad y otra, perdón. Que un Joule tenemos que es Newton por metro, por lo tanto de aquí podríamos obtener un Newton es igual a 10 a la 5 dinas. Recordemos que se abrevia así una de sus expresiones. Y de un metro a centímetro sería 10 a la 2 centímetros. Por lo tanto tenemos que un Joule lo podríamos abreviar simplemente con una J, algunos libros la ponen J o U, más fácil y más sencillo sería ponerle una J, y ponemos 10 a la 5 por 10 a la 2, se copia la base y se suman los exponentes, nos daría 7, y dina por centímetro, recién obtenemos que es un ergio. Entonces esta sería la equivalencia entre un Joule y un ergio. El Joule es superior, ¿cuántas veces? 10 a las 7 veces mayor que el ergio. Ok. Vistas las unidades, nosotros debemos concentrarnos ahora entonces en la función, cómo participa el ángulo cuando estamos hablando de trabajo mecánico. ¿Qué influencia tiene el ángulo en el trabajo mecánico? Tiene toda la influencia del mundo. ¿Por qué? Porque la definición dice que una fuerza realiza trabajo cuando logra desplazar el objeto en su misma dirección. Recuerden la diferencia entre dirección y sentido. En temas anteriores hemos hablado que la dirección de un cuerpo o de un movimiento está definido por la recta que lo contiene. Y cuando hablamos de dirección hablamos de horizontal, de vertical o la que tenemos con un ángulo de inclinación. Y cuando hablamos de sentido, que en este caso no lo tratamos, cuando hablamos de sentido, estamos hablando de izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo. A nosotros nos interesa ahora la dirección del movimiento. Es decir, que el ángulo, fíjense que vamos a tener 4 casos especiales. Cuando el ángulo es de 0 grados, como estamos hablando de coseno, tenemos aquí ya de una vez valores notables que llaman. Tenemos el ángulo de 0, 30, 45, 60, 90, 180 y 270. Muy difícil o muy rara vez se van a conseguir ejercicios donde nos pregunten o nos interroguen acerca del trabajo mecánico con ángulos que no sean los ángulos notables.
Ahora, insisto en los dos decimales. Nosotros vamos a trabajar como se trabaja en física, que nos permiten el uso de la calculadora, entonces vamos a trabajar con dos decimales. En estos casos no hay problema porque tenemos números exactos, el 1, el 0,5, el 0, menos 1 y 0. Pero cuando estamos hablando de 30 y 60 grados, es recomendable, simplemente es recomendable, no es que esté malo si se hace de otra manera, pero es recomendable con el uso de la calculadora usar el coseno de 30 grados como 0,86, que viene siendo el equivalente de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Igual que con el coseno de 45 grados. Entonces, estos valores nos van a servir a nosotros de ayuda para determinar cómo es el trabajo mecánico dependiendo del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Cuando la fuerza y el desplazamiento forman 0 grados, entonces el coseno de 0 es 1 y se dice entonces que el trabajo mecánico va a ser máximo. Aquí el trabajo va a ser máximo. ¿Por qué? Porque multiplicaríamos todo el valor de la fuerza por el desplazamiento por 1. Nos quedaría completo. Y observen que el máximo valor que hay en todas estas cifras es el 1. 1 es superior a 0,86, a 0,7, a 0,5, inclusive a menos 1. Ahora, cuando está entre 0 y 90, que posteriormente vamos a estudiar un ejemplo donde se va a poner en práctica cada uno de estos. Cuando tenemos entre 0 y 90, se dice que el trabajo va a ser positivo. Simplemente lo voy a poner un más aquí. Cuando está entre 90 y 180 va a ser negativo. Y cuando vale 90 es simplemente un trabajo mecánico nulo. Es decir, que cuando tenemos una fuerza aplicada vertical, por ejemplo, y un desplazamiento horizontal, ahí no hay trabajo mecánico. Porque el ángulo es de 90, coseno de 90 es 0. Cuando yo multiplico 0 por esto, se anula entonces el trabajo mecánico. Eso nos permite trabajar un ejercicio donde vamos a desarrollar o a incluir la mayoría de estos casos especiales. Aquí se nos presenta un cuerpo de 2 kilogramos sobre una superficie horizontal y nos están diciendo que se desplaza 100 metros hacia la derecha. Es lógico pensar que este objeto se está moviendo hacia la derecha porque hay una fuerza 1 aplicada de 20 newton hacia la derecha y la fuerza que se opone es la fuerza de roce, que ya lo estudiamos, que la fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento o al movimiento del cuerpo y siempre es opuesta, sentido opuesto, sentido contrario. Entonces aquí el sentido de esta fuerza de roce es izquierda, mientras que el sentido de la fuerza 1 es derecha. Y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, también estudiado en temas anteriores, donde vamos a calcular el trabajo mecánico resultante sobre el cuerpo.